Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar trabajando con la noción de límites. Hasta el momento hemos visto que cuando analizamos una función, si calculamos sus límites, lo que estamos haciendo es investigar cómo se comporta la función alrededor de un determinado punto de X. Para poder realizar ese análisis, implementamos que los valores que se encuentran alrededor de un punto, tanto por izquierda como por derecha, son los que debemos considerar para poder estudiar el comportamiento. Ahora bien, podíamos implementar los límites laterales o también podíamos calcular cómo se comporta la función armando una tabla de valores. Para continuar trabajando en los conceptos más importantes del límite, vamos a hacer algunas aclaraciones que son importantes para poder facilitar dichos cálculos. Si una función es continua, es decir, que el dominio de la función es el conjunto de los números reales, recuerden que nosotros trabajamos con diferentes tipos de funciones en las cuales analizábamos su dominio, entonces la función siempre se va a comportar de la misma manera, tanto cuando se analice el límite lateral por izquierda y por derecha. Esto nos lleva a concluir que en estos casos, siempre y cuando la función sea continua, es decir, que el dominio sea el conjunto de los números reales, no es necesario aplicar el concepto de los límites laterales, ni tampoco armar la tabla con los valores aproximados, sino que lo que podemos hacer es que para calcular el límite directamente podemos sustituir el valor de la x en la función. Vamos a ver algunos ejemplos para poder aclarar esta idea. Si nosotros quisiéramos analizar cómo se comporta f de x igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 8x, cuando x se aproxima a 0, también cuando se aproxima a 1 y cuando se aproxima a 3, anteriormente utilizábamos el concepto de los límites laterales. Buscábamos cuáles eran los valores más próximos, por ejemplo, a 0, tanto por izquierda como por derecha, armábamos la tabla de valores, los reemplazábamos en la función y veíamos cómo se comporta. En este caso, f de x es una función polinómica de grado 3. Entonces, si recordamos, todas las funciones polinómicas se analizan en el conjunto de los números reales. Es decir, que su dominio es el conjunto de los números reales. Y estas funciones son continuas. Por lo tanto, en lugar de calcular los límites laterales, lo que hacemos es reemplazar directamente los valores en la función para obtener el límite. Veamos ahora los ejemplos con respecto a esta función. Nosotros queríamos calcular los límites cuando se aproxima a 0, a 1 y a 3 de esta función polinómica. Por lo tanto, lo único que hacemos es calcular el límite de la función cuando x tiende a 0. ¿Cómo lo calculamos? Reemplazamos los valores en la función y obtenemos cómo se comporta la función. Es decir, obtenemos el resultado del límite. Lo mismo cuando evaluamos la función en 1. Si queremos calcular el límite de f de x tendiendo a 1, reemplazamos el 1 en la función y nos da como resultado 3. Y lo mismo lo hacemos si queremos averiguar cómo se comporta la función cuando se aproxima a 3. Calculamos el límite, siempre manteniendo la escritura correspondiente. El límite de f de x es igual a, límite de f de x cuando x tiende a 3. Reemplazamos el 3 en la función y vamos a encontrar el valor del límite. Si observamos la gráfica, podemos ver que justamente en 0, la gráfica tanto por izquierda como por derecha se aproxima al 0. Cuando evaluamos alrededor de 1, la gráfica se va aproximando al 3, tanto por izquierda como por derecha, y lo mismo sucede cuando x toma el valor 3. Si observamos por izquierda, la gráfica se viene aproximando al punto menos 3, al igual que si lo analizamos por derecha. Esto lo podemos hacer siempre y cuando las funciones con las que estemos trabajando son funciones continuas. Ahora bien,
vamos a ver algunos ejemplos de qué pasa cuando queremos analizar funciones que no son continuas, como funciones racionales. En este caso nos encontramos con la función madre f de x igual a 1 sobre x, que es la función racional más básica. Y queremos analizar cómo se comporta la misma cuando x se aproxima a 0. Si hacemos un repasito de lo que estuvimos trabajando el año pasado y a principios de este año, cuando trabajamos con funciones racionales, para hallar el dominio de este tipo de funciones, el denominador debía ser siempre distinto de 0. ¿Por qué pasaba eso? Porque como tenemos una expresión racional, para que se pueda construir, el único valor que no puede tomar el denominador es justamente que se vuelva 0. Entonces, en este caso, como el denominador es x, el denominador tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, en este caso, el único valor que puede tomar x que vuelva 0 al denominador es 0. En el caso de que tengamos, por ejemplo, 1 sobre x menos 5, el valor que vuelve 0 al denominador sería 5. Entonces, en este caso, como el valor que vuelve 0 al denominador es 0, el dominio de la función van a ser todos los números reales, excepto ese valor que anula el denominador, en este caso 0. Una vez encontrado el dominio de la función, debemos observar si el valor de x donde queremos analizar el comportamiento de la función se encuentra dentro o fuera del dominio. En este ejemplo, el valor que nosotros queremos analizar, o sea, cómo se comporta la función racional cuando x se aproxima a 0, coincide justamente con el valor que queda fuera del dominio. Entonces, como no sabemos qué sucede, es importante utilizar los límites laterales. Si el valor que quisiéramos analizar se encuentra dentro del dominio, no hay ningún problema, volvemos a aplicar lo que mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Y porque dentro de los números reales que aparecen dentro de este conjunto, exceptuando el 0, la función va a ser siempre continua. En este caso, justo queremos analizar qué sucede con el valor que se encuentra fuera del dominio. Entonces, obligadamente vamos a tener que trabajar con el concepto de límites laterales. Podemos hacerlo implementando la tabla de valores o también podemos calcular simbólicamente los límites laterales. Entonces, armamos la tabla de valores correspondientes a los límites laterales, aproximándonos a 0 por izquierda y por derecha. Si nos aproximamos por derecha, nos podemos encontrar con los números 1, que es el que está un poco más lejos, 0,1, 0,01 y 0,001. Y si lo analizamos por izquierda, nos encontramos con los valores negativos. Menos 1, menos 0,1, menos 0,01 y menos 0,001. Y así podemos agregar la cantidad de números que ustedes crean necesario. Entonces, ¿qué hacíamos con los valores que le asignábamos a la x? Los reemplazábamos en la función y nos iban a dar justamente a qué valor se va aproximando la función, o sea, cómo se comporta. En este caso vemos que si reemplazamos a la x por 1, nos da 1. Si lo reemplazamos a la x por 0,1, nos da 10. Por 0,01 nos da 100. Y por último nos da como resultado 1000. Y cuando hacemos lo mismo por izquierda, obtenemos que los resultados son menos 1, menos 10, menos 100 y menos 1000. En este caso, si observamos, ¿sí?, la tabla, vemos que no se aproxima ningún valor en específico. Pero sí, lo que podemos observar es que los valores que va tomando la función va siendo cada vez más grandes, cuando es por derecha. Sin embargo, si lo analizamos por izquierda, vemos que los valores que va tomando van siendo cada vez más chiquitos. Es decir, que con la información que nos brinda la tabla, vemos que a medida que x se va aproximando a 0, por derecha, la función tiende a aproximarse al más infinito. Sin embargo, cuando x se aproxima a 0 por izquierda, la función tiende a aproximarse al menos infinito. Es decir, que la función, no importa si sea menos infinito o más infinito, la función se acerca cada vez más al infinito. Entonces, en este caso, si queremos utilizar el lenguaje matemático correspondiente implementando la definición de límites laterales,
podemos expresarla de la siguiente manera. El límite de la función 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por derecha, me da más infinito. Sin embargo, el límite de 1 sobre x, que es la función, cuando x tiende a 0 por izquierda, me da menos infinito. Por más que tengan signos diferentes, sigue siendo el infinito. Entonces, cuando sucede esto, podemos concluir que existe el límite de la función 1 sobre x cuando x tiende a 0 y va a ser infinito. Si nosotros realizamos la gráfica, que en este caso está hecha con el GeoGebra, vamos a ver que cuando x se aproxima a 0, las ramas de la función se disparan hacia el infinito. Sin importar si es positivo o negativo, las ramas van hacia el infinito. Entonces, podemos concluir que a partir de ahora, también el valor de los límites me puede dar infinito. Es decir, que cualquier función, cuando nosotros la analizamos alrededor de un punto, puede tender hacia el infinito. Eso significa que el límite existe. Ahora bien, si volvemos a recordar un poco, para que el límite exista, habíamos dicho que los límites laterales, tanto por izquierda como por derecha de la función, deben tender al mismo valor. De lo contrario, el límite no existe. ¿Qué significa que no exista? Significa que justamente la función no se está comportando de la misma manera alrededor de ese valor. Y eso puede pasar, por ejemplo, cuando trabajamos con las funciones a tramos. En este caso tenemos dos tramos de funciones. Una es una parábola, que la podemos graficar si x es menor que 3, y una recta, que la podemos graficar si x es mayor que 3. Entonces, si observamos el gráfico, vemos que la parábola toma todos los valores menores o iguales a 3. Por eso, como está incluyendo al 3, tiene un punto cerrado. Y la recta, que es menos x más 3, como toma los valores mayores a 3, solo mayores, aparece con el punto vacío. Entonces, si nosotros tenemos que calcular justo, queremos saber cómo se comporta la función cuando x se aproxima a 3, ese valor es justamente en el que presenta el salto, la función, ¿sí? O los tramos de las funciones. Entonces, si queremos calcular el límite de la función cuando x tiende a 3 por izquierda, serían los valores menores que 3. ¿Por qué? Porque van a venir de este lado, por izquierda. Y de este lado, los valores por izquierda corresponden solamente a la función cuadrática x al cuadrado menos 3. Entonces, para poder calcular los valores por izquierda, tomamos la función cuadrática para poder evaluarlo. ¿Qué hacemos? Elegimos un valor muy próximo a 3 por izquierda, por ejemplo, puede ser 2,99, y al reemplazarlo en la función nos va a dar como resultado que se aproxima a 6. Sin embargo, cuando hacemos el límite de la función de x tendiendo a 3 por derecha, si es por derecha, vemos que la función a la que se aproxima es a la recta. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar los valores mayores que 3. Por ejemplo, 3,01 o 3,0001. Entonces, cuando lo evaluamos en la función, vemos que la gráfica se aproxima a 0. Es decir que cuando se aproxima por izquierda nos da como resultado 6. Sin embargo, cuando se aproxima por derecha nos da como resultado 0. Esto me está demostrando que la función no se comporta de la misma manera. Porque cuando viene por izquierda, la función se aproxima a 6 y cuando viene por derecha, la función se aproxima a 0. Entonces, como los límites laterales nos dieron distintos, eso significa que no existe el límite de la función cuando x se aproxima a 3. En este caso, cuando los límites laterales nos dan distintos números, significa que el límite no existe. Es decir, que la función no se está comportando de la misma manera alrededor de ese valor. Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con los límites, ¿sí? Teniendo en cuenta los conceptos que nosotros mencionamos anteriormente. Si la función es una función continua,
podemos reemplazar para calcular el límite el valor de la x. Por ejemplo, acá tenemos que calcular el límite de la función menos 2x² más 5x menos 4 cuando x tiende a 1. Lo que significa es que esta función es continua. Por lo tanto, podemos reemplazar los valores en el límite y obtener el resultado. Ahora bien, esta función que tenemos acá, del segundo ejemplo, que es menos 5 sobre x menos 2, no es una función continua. Y sin embargo, me está pidiendo que analice el límite también en ese valor que me quedaría fuera del dominio. Porque en este caso, la función va a tener como dos dominios los números reales menos el 2. Entonces, nuevamente me pide analizar qué pasa alrededor de ese valor que queda fuera del dominio. Bien, en este caso también podemos hacer lo mismo que en el primer ejemplo. Si nosotros reemplazamos el valor 2 en la x, nos va a quedar menos 5 sobre 0. Nosotros sabemos con el ejemplo anterior que cuando sucede esto, la gráfica tiende hacia el infinito. ¿Por qué? Porque en ese valor es donde aparece la asíntota vertical. Entonces, directamente podemos concluir que cuando tenemos una función racional, podemos evaluar directamente el número también en la función y que si me queda un número dividido 0, eso me va a dar como resultado infinito. Entonces, a partir de ahora, cada vez que resolvamos un límite, vamos a poder reemplazar el valor en el límite y encontrar cuál es el resultado sin tener en cuenta el concepto de los límites laterales. Entonces, a partir de esto podemos concluir que existen otros límites también con los que nos podemos encontrar. El primero, como bien dijimos, es que si tenemos el límite de menos 5 sobre 0, nos da como resultado infinito. Es decir, que cada vez que queramos calcular un límite y nos aparezca un número dividido 0, eso nos va a dar infinito, que es el primero que tenemos acá. Un número dividido 0, ustedes piensen que acá la expresión dice límite de a sobre f de x cuando f de x tiende a 0. Es decir, que acá la función es la que vale 0. Entonces, si queremos calcular esto, nos queda un número dividido 0. Sabemos que el resultado va a ser siempre infinito. Ahora bien, también nos podemos encontrar con que el 0 se encuentra en el numerador. 0 dividido un número, o sea, el límite de 0 dividido un número, me va a dar como resultado 0. Después nos podemos encontrar también con que si un número dividido la función, y en este caso la función tiende a infinito, es decir, que me va a quedar un número dividido infinito, eso me va a dar siempre como resultado 0. Y por último, si tenemos el límite de la función sobre a cuando f de x tiende a infinito, es decir, que el infinito ahora nos va a quedar acá arriba, infinito dividido un número nos va a dar siempre infinito. Estos límites son los que vamos a tener que empezar a tener en cuenta al momento de empezar a calcular los diferentes límites, ahora sin armar la tabla de valores y tampoco sin calcular los límites laterales.